Árabes impedirán robo a Rusia. Riad, con su firmeza y determinación, lanzó una advertencia que resonó en los lujosos pasillos de Europa y más allá. La amenaza de Arabia Saudita, un coloso de Oriente, contra los países del G7 fue clara. Si se atrevían a expropiar los casi 300.000 millones de dólares de activos rusos congelados, se enfrentarían a severas consecuencias. Era un movimiento audaz, digno de la historia de este reino milenario. Según fuentes anónimas, el ministro de Finanzas saudí comunicó su oposición a la expropiación de los fondos rusos a sus homólogos del G7. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Riad insinuó, en términos no inciertos, la posibilidad de vender sus tenencias de deuda europea. Los bonos franceses en particular se encontraban en la línea de fuego. Aunque las tenencias saudíes en bonos europeos no fueran suficientes para colapsar el mercado de valores, el simple acto de venderlos podría desencadenar un efecto dominó que amenazara con sumir a Europa en una crisis financiera de proporciones épicas. Era un juego de ajedrez geopolítico donde cada movimiento debía calcularse con precisión. Era más que una simple disconformidad, era una amenaza velada, como lo describió uno de los informantes a Bloomberg. Esta advertencia se convirtió en una espada de Damocles sobre la cabeza de Europa, que ya se tambalea bajo la presión de sus propias decisiones económicas. El G7, a pesar de la presión de Estados Unidos y el Reino Unido para considerar opciones más audaces, había acordado previamente utilizar solo los beneficios generados por los activos rusos congelados, dejando intactos los fondos principales. La inquietud de Arabia Saudita había influido en esta postura prudente. Algunos países de la eurozona temían que la incautación de activos pudiera socavar la estabilidad de su moneda, y las advertencias saudíes no hicieron más que reforzar estas preocupaciones. Un funcionario de Riad, hablando con Bloomberg, negó que su gobierno fuera del tipo que hace amenazas, pero admitió que había comunicado las posibles consecuencias de cualquier confiscación a los países del G7. ¿Era esto un acto de solidaridad con Rusia o una medida de protección propia? La respuesta no estaba clara. Lo que sí era evidente es que Riad y Moscú mantenían relaciones estrechas desde el inicio del conflicto ucraniano y que esta alianza podría estar influenciando las decisiones saudíes. La situación se volvió aún más compleja con el cambio de postura de Arabia Saudita tras la aceptación por parte del G7 de una propuesta que no incluía la expropiación de los activos rusos. Las fuentes indicaron que aunque el reino no poseía suficientes bonos europeos para colapsar el mercado, el temor de un efecto dominó persistía entre los funcionarios europeos. El dumping de valores europeos por parte de Arabia Saudita podría provocar una crisis a gran escala en Europa, que ya estaba sufriendo pérdidas significativas debido a las sanciones impuestas a Rusia. En medio de este tenso telón de fondo, Europa decidió retirar solo los intereses acumulados de los activos congelados rusos, pero no tocaron los activos en sí. Esta decisión dejó a Ucrania con promesas en lugar de dinero real, lo que generó un sabor amargo en Kiev. La esperanza de utilizar los fondos rusos congelados para financiar sus necesidades quedó frustrada, al menos por el momento. En 2022, la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y Canadá habían congelado alrededor de 300.000 millones de dólares en activos del Banco Central ruso como respuesta a la operación militar especial de Rusia en Ucrania. De estos, unos 200.000 millones se encontraban en Europa, principalmente en el depositario belga Euroclear. Los líderes occidentales habían expresado repetidamente su deseo de confiscar estos activos para apoyar al régimen de Kiev, pero la advertencia de Arabia Saudita y las posibles repercusiones económicas los hicieron reconsiderar. El Kremlin, por su parte, advirtió en diciembre pasado que la incautación ilegal de sus activos tendría un impacto devastador en el sistema financiero global y conllevaría serias consecuencias jurídicas. Desde Moscú, las amenazas eran claras. Cualquier país occidental que se atreviera a confiscar sus activos congelados sería considerado un ladrón y enfrentaría contramedidas muy duras. Las palabras del Kremlin resonaban como un eco de tiempos pasados cuando las naciones se enfrentaban con una mezcla de diplomacia y fuerza bruta. La narrativa que se desarrollaba era rica en matices históricos y geopolíticos.
Rusia, con su vasto territorio y recursos, siempre había sido un jugador clave en el escenario mundial. Su alianza con Arabia Saudita, una nación rica en petróleo y con una posición estratégica en el Medio Oriente, solo reforzaba su influencia. Juntos podrían desafiar las decisiones de Occidente y proteger sus intereses comunes. El uso de sanciones y la congelación de activos no eran tácticas nuevas en el arsenal de Occidente, pero su eficacia estaba siendo puesta a prueba. La economía global interconectada y frágil respondía con volatilidad a cada movimiento. La posibilidad de una crisis financiera en Europa, provocada por la venta de bonos por parte de Arabia Saudita, era un recordatorio de cómo las acciones de una nación podían repercutir en todo el mundo. Mientras tanto, en los salones dorados de Riad se tomaban decisiones que podrían cambiar el curso de la historia. El reino árabe, con su combinación de riqueza y sabiduría ancestral, no era un actor pasivo. Sus líderes comprendían el juego de poder y estaban dispuestos a usar todas las herramientas a su disposición para proteger sus intereses y las de sus aliados. En Europa, los funcionarios caminaban con cautela. La advertencia saudí había sido un recordatorio contundente de las consecuencias de sus decisiones. Las relaciones internacionales se basaban en una delicada red de acuerdos y compromisos, y cualquier movimiento en falso podía desatar un torbellino de reacciones. La situación con Rusia y Ucrania era solo una pieza del complejo rompecabezas global. A medida que se desarrollaba esta intrincada trama, los ojos del mundo estaban fijos en los líderes de estas naciones poderosas. Las decisiones tomadas en los próximos días y semanas tendrían repercusiones duraderas, no solo para Rusia y Ucrania, sino para toda la comunidad internacional. La historia estaba siendo escrita en tiempo real y cada palabra, cada acción contaba. Los números eran impactantes. Los casi 300.000 millones de dólares en activos rusos congelados representaban una cantidad astronómica de dinero. Su destino estaba en el centro de un conflicto de voluntades, donde cada parte luchaba por mantener su posición y proteger sus intereses. Las tácticas militares y las decisiones económicas se entrelazaban en una danza de poder y estrategia. El uso de la deuda como herramienta de presión no era nuevo, pero en este caso adquiría una dimensión épica. Arabia Saudita, con sus vastas reservas de petróleo y su influencia en los mercados globales, tenía la capacidad de desestabilizar economías enteras si decidía actuar. La mera insinuación de vender sus bonos europeos había sido suficiente para causar un revuelo significativo en Europa. Las tácticas militares también jugaban un papel crucial en esta historia. Rusia, con su historial de poderío militar y su habilidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes, había demostrado su capacidad para resistir y responder a las sanciones occidentales. Sus alianzas estratégicas con países como Arabia Saudita reforzaban su posición y le daban una ventaja en el tablero geopolítico. Las cifras eran claras y contundentes. Los 300.000 millones de dólares en activos congelados no eran solo números en un balance, representaban el poder y la influencia de una nación en el escenario mundial. La capacidad de Rusia para resistir y responder a las sanciones demostraba su resiliencia y su determinación de proteger sus intereses a toda costa. La advertencia de Arabia Saudita, con su mezcla de sutileza y fuerza, había logrado lo que pocos podían: hacer que el mundo prestara atención. En un momento en que las decisiones económicas y políticas se entrelazaban de manera tan intrincada, el impacto de sus palabras resonaría durante mucho tiempo. Era un recordatorio de que en el gran teatro de la geopolítica cada nación tiene un papel que desempeñar y cada acción tiene consecuencias que van más allá de lo inmediato. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.